¿Qué es la brujería? Y sobre algunas experiencias personales que yo he tenido respecto al tema. Entonces, Diego, bienvenido. Hola, buenos días, tardes, noches, depende cómo de dónde nos vean. Okay. Y pues hay que empezar. Bueno, para empezar, define brujería porque pues, está cabrón. Es difícil definir brujería, pero básicamente la brujería es física y mecánica cuántica aplicada con la tecnología más avanzada que hay en el planeta, que es la tecnología del humano. Pero básicamente nosotros somos tecnología que emite energía, somos una tecnología que emite frecuencias, ondas de radio, procesos electromagnéticos, y cuando nosotros le ponemos una energía potente, que es la energía de la intención, lo que haces es direccionar toda esa energía hacia un punto para que ese punto se pueda modificar o lo puedas alterar a través de la dirección de esa información. ¿Okay? Entonces, cuando tú utilizas estas metodologías para afectar la realidad de otra persona, lo que necesita el brujo es justamente intención para poder mandar energía, frecuencia y vibración a la otra persona, y la otra persona, si se encuentra en una frecuencia que acepte toda esa energía, va a alterar definitivamente su realidad. Así como un principio básico, así funciona la brujería. Claro, eso es en términos de física, de sí, mecánica. Ya más complejos, ¿no? Porque generalmente piensa uno en brujería, pues en cosas así más mundanas, ¿no? Me refiero a amarres y cosas malignas, güey, o que quieres hacerle brujería a alguien, es que quieres afectarlo, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces, para ti existe la brujería, güey. Es algo que existe, porque esa es la cuestión, que mucha gente dice, pues esta madre no existe, o yo no creo en eso. Ajá. ¿Existe o no existe? Sí existe. Y ahora, hay una diferencia entre creer y no creer. No necesitas creer no porque no creas quiere decir que en la realidad esa situación no exista. Claro. Puede existir en el colectivo, en el inconsciente colectivo puede existir, y tú puedes decir, para mí no existe, pero hay un inconsciente, hay un colectivo que va a afectar, y aunque tú no creas, va a haber una réplica o va a haber una onda de afectación en ti, aunque tú no creas. ¿Ok? Porque siempre el colectivo, la familia siempre va a ser más fuerte que un solo individuo. Entonces, independiente de tu sistema, independientemente de tu cultura, de tu religión, de tus sistemas de creencias, existe. Por lo menos para mí existe. Y existe no porque yo crea en la brujería, sino porque yo lo he visto, incluso he vivido escenarios que están relacionados con este tipo de energías que involucran un montón de cosas. O sea, es todo un rollo. Hablar de brujería es todo un rollo, no es todo un tema, ¿no? Ajá, bueno, pero a ver. Entonces, para ti, la definición que nos acabas de dar es, la brujería es intención, ¿no? Ajá, sí. En resumen, sí. de lo que dijiste, si entendí bien. Exacto, sí. Corrígeme. La brujería es intención, ¿no? Intencionar algunas acciones para que en la otra persona surjan efectos. Exactamente, es eso, básicamente. Entonces, el poder de la intención tiene la capacidad de mandar la energía, la información, para que tú alteres la realidad de otra persona. Ahora, en principio básico, eso es brujería. Pero depende de la cultura, depende de la época, depende de la religión, es como ya se empiezan a utilizar otros elementos que relacionan a la brujería, porque la brujería, hay un montón de corrientes de brujería, ¿no? Muchos tipos de corrientes de brujería que involucran todo eso, ¿no? Desde la parte ritualística, desde la parte religiosa, desde la parte cultural, y además las personas que saben de brujería utilizan los elementos, que los 4 elementos son los principios básicos de la alquimia antigua. Entonces, cuando mezclas todo eso con la intención, entonces la información de la intención que tú mandas únicamente tiene más cúmulo de información, donde utilizas
plantas, donde utilizas muñecos de vudú, donde utilizas el nombre de la persona para que sepas tú a dónde va la información, hacia dónde vas a dirigir tu intención, y una serie de aspectos, ¿no? Una serie de elementos que llevan a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Son prácticas que han existido en diferentes culturas a lo largo del tiempo, en diferentes religiones, etcétera, ¿no? Entonces, sí es extenso hablar de brujería. Es extenso. Pues sí tiene sentido, ¿no? Que los rituales y todo eso tengan que ver con una intención hacia quien se dirigen. Ajá. Hace poco estaba viendo unos TikToks, porque ya todo el mundo se educa con TikTok, Ajá. de una cuenta de un chavo que hace rituales, ¿no? Entonces, que emplea sigilos y emplea muchas, le tiene varios nombres, y todos concuerdan en eso, en intencionar. O sea, y entonces los videos que yo vi, él hacía rituales para atraer las parejas, para que te hiciera caso, y bueno, para mí no, yo lo vi por curiosidad, pero pues no creo en eso. O sea, no creo que si quemo canela y pongo el nombre de la persona, la otra persona me va a hacer caso. O sea, para mí es algo que no tiene lógica. Ahora, esa es una. La otra, ¿quién dice que ciertos elementos tienen que combinarse para que esa persona te haga caso, ¿no? O para que tengas más suerte en el amor, o en el dinero, etcétera. Yo, a mi punto de vista, esas son unas cuestiones que se salen de la lógica y dices, pues esto no es verdad. Como entretenimiento, pues es atractivo, tanto eso como los horóscopos, como todo eso. Pues si lo consumes como algo de entretenimiento, pues es cierto. Sí. Pero tú lo ves desde un punto de vista más objetivo, ¿no? Objetivo, ¿no? Sí, neutral, ¿no? Si lo quieres ver así. Y entonces, dentro de esa neutralidad, ¿dónde cabe lo que te acabo de mencionar? Ok. Está bien chido lo que nos acabas de decir, porque una cosa es el acto ritualístico y otra cosa es la dirección de una energía para afectar a otra persona, que eso ya es la brujería. Ahora, el ritual, ¿cuál es el contexto del ritual? No son lo mismo, güey. Es que brujería es para fines de afectación. De afectar, güey. Definitivamente la brujería es como cuando nosotros aplicamos terapia de biomagnetismo a distancia, para que la persona que está a distancia, tú estás tratando de intencionar una energía con una información que es el imán. Ajá. Ok, tu información es el imán, tu intención es la energía que direcciona la energía, la información a un punto. Entonces, lo que hacen estas personas es exactamente lo mismo, pero para afectar en sentido contrario. Ah, ok. Entonces, no hay como brujería buena, ¿no? Todo es malo. O sea, todo es para afectar. Bueno, la brujería tiene ese contexto implícito, ¿no? De afectar, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas siempre se utiliza igual la información y la energía. Entonces, tú puedes dar una terapia a distancia, que obviamente se llama terapia porque tú quieres ordenar al paciente, ayudarlo a sanar. Pero se llama brujería, pero el principio básico es exactamente el mismo. Ajá, sí, intencionar de manera malintencionada. Malintencionar entra en el contexto de la brujería y bien intencionar entra en el contexto de la terapia, ¿no? Ya. Entonces, okay. Pero no lo mismo, lo que yo te mencionaba, no. Ya son rituales. Ya es un ritual. Ahora, ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, aparte de que la intención buena o mala, ¿cuál es la diferencia entre eso y brujería? Un ritual y brujería. La diferencia entre ritual y brujería es que el ritual lo que hace es que entras en un estado de meditación consciente. Ya. Una meditación activa, donde toda tu atención e intención, ¿no? E intención entra en los elementos que tú tienes. Entonces, cuando tú entras en un ritual, lo que estás haciendo es que estás ayudándole a tu cerebro a poder crear sinapsis neuronales, y por eso es que utilizas hierbas aromáticas, porque a través del aroma tu sinapsis neuronal empieza a crear un proceso. A la hora de tener elementos que quemas, transformas, y todos estos arquetipos que se han venido dando, estos procesos, que se han venido dando dentro de los arquetipos
del ritualismo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y por el simple hecho de que toda esa situación fue un proceso repetitivo, eso ya está en el inconsciente colectivo y genera un peso en la psicología, en la psique. Pero para la persona que lo emite, ¿no? Para la persona que lo emite. Porque para la persona que supuestamente se va a recibir eso, no funciona, ¿o sí? Hasta que cierto grado fulanita me va a hacer caso porque yo hice un ritual. Ok, lo chido del ritual, lo bonito del ritual, lo que hay que rescatar del ritual es lo que ocurre dentro de ti cuando pasa el ritual, porque cuando tú haces un ritual pones tanta atención en esa meditación activa que una parte de ti cambia. Tus pensamientos cambian, una parte de tu comportamiento cambia, una parte de lo que ocurre dentro de ti cambia. Entonces, cuando tú cambias por dentro, claro que la relación que tú emitas con fulanita o sultanita va a cambiar. Ellas, o la persona, o él, se va a dar cuenta que algo en ti cambió y eso es lo que le va a atraer. Pero no hay un efecto. Es el acto. No es el acto como tal. Yo creo que no es el acto como tal. De hecho, a mí no me gusta el ritual. No me gusta el ritual porque siento que es hasta cierto punto, creo que la persona necesita de los elementos para poder llevar a cabo un proceso introspectivo, cuando sin elementos tú puedes empezar a cambiar para poder empezar a ejercer un comportamiento diferente, y desde tu comportamiento diferente puedes impactar a otras personas para que esas otras personas puedan pues volver a verte, ¿no? Sí, entonces, sí. Esto es un contexto. Fíjate, ¿no? que estaría interesante invitar a alguien que hiciera ese tipo de rituales, ¿no? Como el que te digo del TikTok. Yo he hecho, fíjate, yo he hecho rituales. ¿Pero de ese tipo? Sí, bueno, no de ese tipo de que atrae, atrae, ¿no? No lo he hecho. Pero sí he hecho rituales, por ejemplo, un ritual de la abundancia, ¿no? Que el ritual de la abundancia utiliza otros elementos que tienen que ver con semillas, que tienen que ver con incluso tener un borrego, porque el borrego representa lana y la lana representa el dinero, y una serie de representaciones que después de que yo dije, bueno, ¿por qué hago esto? Me pareció muy burdo, la verdad, es que no tiene un peso, pero sí estaría muy chido invitar a una persona. Sí, bueno, pero ahí fíjate, es diferente, cambia porque tú estás, ¿cómo te digo? Haciendo el ritual para ti mismo. Exacto. Entonces hay como que cierta programación. Hay una programación, sí. Y lo que hagas, por ejemplo, el caso de la esposa de Duarte cuando la encontraron, que tenía libretas de yo merezco abundancia. Esa es una especie de ritual, ¿no? Es una especie de ritual o una especie de programación, lo acabas de decir. Al final es una programación. Sí. No le funcionó, o igual es quién sabe, ¿no? Quién sabe, ¿no? A lo mejor sí. Pero aquí la cuestión es afectar a otra persona, ¿no? Eso está más cabrón porque eso ya es, ahí es donde te digo que ya entra la brujería. Y aparte, nosotros en el contexto cultural en el que vivimos, bueno, asociamos todo asociamos, cada vez que ocurren este tipo de impactos en una persona, nosotros decimos que es brujería. Pero hay un montón de corrientes dentro de esas prácticas, ¿no? Hay brujerías, hay santería, hay palerismo, hay ritual con la muerte, hay el vudú, ¿ok? Entonces, dependiendo de la línea o dependiendo de la práctica, es como a lo largo del tiempo se empezaron a ejercer este tipo de prácticas, y cada práctica se empezó a concebir en sus elementos naturales, en su situación religiosa y en su situación social. Entonces, cada práctica unió todos estos tres elementos que dan como resultado las prácticas, y por eso es que cada una tiene metodología diferente, sus metodologías, sus herramientas o sus elementos, ¿no? Ajá. Que sin esos elementos esa situación o esa brujería o esa práctica no se puede dar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la brujería sí afecta, a otra persona. A otra persona. ¿De qué manera la brujería afecta a otra persona y de qué manera los rituales no afectan a otra persona? Ok. La bronca del ritual, la bronca de la brujería es que utiliza elementos espirituales y dimensionales de animales o personas que ya han fallecido, o deidades, santos. Utilizan otro tipo de energía que ayuda a que haya una afectación para mal en otra persona. Uh-huh.
y el ritual no. El ritual lo único que centra su atención es utilizar elementos materiales y naturales para poder llevar a cabo como el ritual. Esencias, plantas, exactamente, plantas, sí. tierra. Tiene sentido. Y eso es lo que cambia todo el rollo. Eso es lo que cambia, ¿no? Entonces, por supuesto que para tener la herramienta necesitas obviamente haber pasado por un conocimiento previo, porque es todo un rollo. O sea, no está fácil, no está chido ni está fácil, ¿no? Entrarle a ese tipo de situaciones. La brujería. Sí, bueno, sí, entonces sí, la brujería es afectar a una persona por medio de una intención, ¿no? Y por medio de elementos que son información que llevas a la otra persona. Y hay un montón, ¿no? Los supuestos amarres, la provocación de enfermedades, la provocación de accidentes en otra persona, el hecho de que afectes a la otra persona para que el dinero no le rinda, para que no encuentre trabajo, y lo que generas es eso, un bloqueo, güey, ¿no? Un bloqueo a la persona hasta que ya su realidad de la otra persona se empieza a modificar. Entonces, ¿tú has hecho brujería? Yo nunca he hecho brujería, no sé hacerla. No sabes, hay que saber, ¿no? Hay que saber porque... ¿Hay que ir a la escuela de brujos o qué onda? Mira, Sí, porque, por ejemplo, aquí en Veracruz es muy famoso Catemaco, güey. Ok. Y por ejemplo, cuando tú vas a Catemaco, o sea, está bonito y todo, pero también tiene cierta fama de que vas buscando eso. Exacto. Que hay brujerías y todo eso. Y digo lo de la escuela porque en alguna ocasión leí que allá, o sea, tú vas con la intención de aprender y te enseñan, pero debes de encontrar esa persona que te enseña a ti. O sea, bueno, más que ir a encontrarla es que ella también te tiene que encontrar. Sí, hay una correspondencia. Me habían dicho, ¿no? Hay una correspondencia. Entonces, sí hay como una cierta escuela. Sí hay escuela. De hecho, las técnicas que desarrollé terapéuticas fueron hechas por eso, porque yo fui a buscar chamanes, brujos, curanderos que me enseñaran a ayudar a la gente, primero a sanarme, ¿no? Y ya después yo empecé a tenerle un sentido más lógico al funcionamiento de la psicología de una persona para poder integrar lo que yo había aprendido con el chamán, pero ya desde un punto de vista psicológico, transpersonal y de salud en una persona. Entonces, por eso es que el conocimiento ancestral, chamánico, de brujería y curanderismo, lo transformé y lo llevé a las metodologías terapéuticas que conozco. Pero de la misma manera puede haber personas que anden buscando afectar a otra persona, y encuentran, en lugar de algo para bien, pues algo para afectar, ¿no? Pero yo no hago brujería, güey, no, aparte no, güey, no lo haría, pues. Siento que necesitas otros elementos, y aparte siento que también hay una correspondencia, ¿no? O sea, un efecto, todo lo que haces se te regresa. Entonces, creo en esas leyes universales. Y aparte, mi intención nunca ha sido como afectar a otras personas, sino pues desde un principio hubiera yo hecho metodologías de brujería en lugar de metodologías terapéuticas, ¿no? Entonces no, pero sí me he enfrentado ante ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, sí ante curar la brujería. Ante curar una brujería hecha. Quitarla. ¿Cómo se denomina ahí eso? Se puede llamar como despojo de brujerías, de energía maligna, o simplemente curar a la persona. Curar a la persona. Ahora, antes de que les platique yo ese rollo, me gustaría platicarte por qué Catemaco se vuelve Catemaco, ¿no? O sea, ¿por qué Catemaco es Catemaco? Ándale. Es que está interesante. Cuando llegaron los esclavos africanos, traían muchos esclavos africanos en la época de la colonia. En esos viajes se dice que llegó como por 1516, 1530, 1536, una princesa africana que tenía todo el conocimiento de la brujería africana. La hacen esclava, llega a las costas de Veracruz, y en las costas de Veracruz ella venía con una bebé recién nacida, y esa bebé la separan. Y a partir de ese momento, esa separación hizo que ella lanzara una maldición a Veracruz, utilizó un poco de brujería,
y la manifestación del conocimiento que ella tenía para poder crear un huracán que devastara con todo, ¿no? Una vez que esta madre queda sola, empieza a generar, con todo el conocimiento que ella traía de brujería, empieza a preparar a mujeres para que ellas utilizaran esta modificación de la realidad, pero a nivel social y cultural, a nivel social y político, perdón. De tal manera que ellas manipulaban a los hacendados de la época para poder tenerlos en su poder como con amarres, que los dueños de las haciendas se enamoraran de estas negras africanas y que ellas hasta cierto punto pudieran manipularlos, y esta manipulación favoreciera a todos los esclavos que estaban pues teniendo desventajas en este proceso social que se vio en esa época de la esclavitud. Y a lo largo del tiempo estas mujeres se fueron hacendando, se escondieron en Catemaco, y por eso es que Catemaco es una de las cunas donde se desenvuelve o donde se desarrollan las prácticas de la brujería, pero la esencia de la brujería en México llega por la brujería africana, que se asienta en Veracruz, y que a lo largo del tiempo, con el simple hecho de que la religión africana y la mexicana, la española, no es la misma, estas mujeres empiezan a integrar santidades, deidades, oraciones y elementos que tenían a la mano para poder llevar a cabo ese tipo de prácticas y rituales para poder llevar a cabo las brujerías. Pero todo nace de ahí, todo nace de esa historia. De esa historia. Sí. Entonces, como que se unen la religión, ¿no? Con la brujería. Sí, se une la religión, se unen los elementos culturales y se unen los elementos religiosos y naturales, porque se necesitan todos estos elementos para llevar a cabo un proceso ritualístico que dé como resultado una brujería, ¿no? Entonces sí está interesante la historia. De hecho hay un libro que se llama Las Mujeres de la Tormenta. Las Mujeres de la Tormenta. Y ahí viene, lo leí el año pasado, muy buen libro, es un libro que te atrapa, está muy chingón ese libro, donde explica un poco la historia de la brujería, cómo llega y cómo a lo largo de más de 500 años ese conocimiento ancestral de las mujeres africanas, de las esclavas africanas, se sigue practicando hasta hoy en día, ¿no? Claro, sí, con una intención diferente, ¿no? Ahorita la intención de la brujería es una intención de manipulación, una intención de despojo, de afectación. Anteriormente la esencia de la brujería no era esa. Era, claro, manipular siempre, pero en aras de un proceso político y social, de un bienestar político y social para las personas que tenían como esclavas, o sea, todos los esclavos africanos de la época, ¿no? Y entonces ahorita la validez de la brujería entonces es nada más afectación. Yo lo vería así. Yo lo vería así. Manipular, afectar y despojar. ¿Okay? Afectar porque puedes provocar una enfermedad. Manipular porque puedes hacer que te quieran sin que te quieran, ¿no? Los famosos amarres. Y el despojo, el hecho de que le quieras afectar a una persona para que se quede sin sus bienes, por ejemplo, ¿no? Y claro, dependiendo del tipo de práctica, es como se logra, ¿no? Hay personas que utilizan el santerismo, santos, deidades, de la cultura cubana también, como también llegaron africanos a Cuba. Cuba también empezó a crear su propio sistema ritualista que lleva ese contexto de brujería, ¿no? Entonces, Guatemala también tiene su propio sistema de brujería porque su contexto, sus elementos, su cultura y su religión pues fue parecida a la de nosotros, pero sus elementos y sus interpretaciones fueron diferentes. Pero al final de cuentas es eso. Si nos vamos al principio básico, que es información y energía con el poder de la intención para manipular la realidad. Ya. ¿Ok? Y esto, ¿existe o no existe? Existe. Y aparte hay que poner como en contexto la palabra existir, ¿no? Porque no lo viva, no existe, y para mí existe, aunque yo no la haya vivido, porque en diferentes culturas, en diferentes épocas de la historia de la humanidad, a pesar de que esas culturas estaban a kilómetros de distancia,
existían los rituales y existían las prácticas de brujería en los vikingos, en los nórdicos, en el antiguo Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que culturas que estaban totalmente separadas de la comunicación, cómo era posible que en diferentes épocas este tipo de prácticas y este tipo de rituales se estaban dando? Porque hay algo de cierto ahí, ¿no? Sí. Entonces no se puede echar en saco roto la posibilidad de que existe, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, yo soy consciente de que sí, en varias culturas se ha desarrollado ese fenómeno, ¿no? Social. Pero en la actualidad, ¿cómo encaja con el método científico, tal vez? O sea, no hay manera de que sean demostrables todos esos sucesos, ¿no? No tenemos la tecnología para poder llevar a cabo ese tipo de procesos. Sobre todo una tecnología como la que conocemos, ¿no? Como un aparato que mida ese tipo de situaciones. En la alquimia antigua se utilizaban aparatos de radiónica y radiestesia para poder medir ese tipo de frecuencias. Esa tecnología existe actualmente y yo en algún momento la utilicé y sí puedes obtener datos de este tipo. Pero como tal, una base científica no la hay, porque no tenemos la tecnología para poder medir ese tipo de situaciones. Pero si la tuviéramos, te aseguro que el aparato que se logre desarrollar en ese contexto sí lograría medir ese tipo de frecuencias, ese tipo de información y algún tipo de señal que la persona pueda llegar a emitir cuando está en contexto o está pasando por este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Pero desde el punto de vista científico no hay algo, o sea, no hay un respaldo científico. Sí, no lo hay, por eso es que es también difícil para mucha gente, incluyéndome, creer que, exacto, que exista, que ¿no? existe. Y cuando lo ves, o cuando te toca saber de alguien que pasó por ese proceso, tal vez, te cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Porque no tiene alguna explicación lógica, digamos. Ajá, no tiene una explicación lógica, pero yo he tenido la fortuna de poder estar en contacto con varias personas que tienen brujería, ¿ok? Y esas personas que tienen brujería tienen síntomas, ¿ok? Uno de los primeros síntomas es que en sus estudios a nivel médico, los doctores, los estudios, todo lo que se les hizo, no tiene nada. O sea, le dice el doctor, los análisis, ¿sabes qué? No tienes nada, no sé por qué te estás sintiendo de esta manera. Ese es el primero. El segundo es que las personas que están embrujadas tienden a despertarse en las noches de manera repentina, sobre todo entre las 2 y 3 de la mañana. Ajá, eso te iba a decir. Bueno, ese es la siguiente pregunta, ¿no? Por así decirlo. Partiendo de que existe, ¿no? Ajá, suponiendo que existe. ¿No? Que existe. Las personas que no creemos. Vamos a suponer. Sí. Porque va a haber personas que no crean, personas que digan, están locos, ¿no? Están locos, ¿no? Y otras que sí, he pasado por ese proceso, conozco a alguien que pasó por ese proceso, creo en eso. Y partiendo de eso, ¿cuál es la sintomatología de una persona que tiene brujería? Ok. Porque te voy a decir algo, también dentro de la brujería hay mucho charlatán, ¿no? Hay mucho charlatán. Entonces, yo digo, está bien, lo crees, lo has vivido, pero también achacar a todo lo que a todo lo que te pasa es brujería, pues también siento que no. Sí, no, tampoco. No va por ahí. ¿No? Sí, no va por ahí. Porque como no hay algo que, como tú lo decías, no hay algo que te mida eso, ese parámetro de que tienes brujería o no tienes brujería, pues es fácil caer en decir que todo lo que tienes es brujería, ¿no? O cualquier situación que ya no te salió, es que me están haciendo brujería. Ajá, sí, hay mucha gente que es irresponsable y que le atribuye todo a eso, Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿Cómo saber si tienes brujería o no? ¿O si te embrujaron o no? ¿O es alguna otra cuestión? Mira... Bueno, te sigo repitiendo los síntomas por si tienen síntomas. Estos síntomas probablemente sean acudan con su brujo más con su brujo más cercano. Y ahorita les voy a decir también cómo pueden ustedes diferenciar entre un charlatán y una persona que te puede llegar a curar, ¿no? Para que también lo sepan, ¿no? Ajá. Primero te hacen análisis y en los análisis no sale nada. Segunda, te levantas repentinamente entre la supuesta hora muerta, que dicen que estés 2, 3 de la mañana, te levantas. 3, parálisis del sueño.
Este fenómeno famoso que conocen todo el mundo, de que se te sube el muerto y no te puedes mover, abre los ojos, quieres saber, no te puedes mover. Si lo tienes con todos estos síntomas, hay algo ahí. 4. Si de repente estás haciendo algún trabajo o te vas a dormir o te estás bañando y escuchas que te hablan por tu nombre así de la nada, e incluso cuando escuchas que te hablan por tu nombre y no sabes si fue parte de un pensamiento o parte de tu realidad que alguien te habló, esos son como los síntomas que yo me he dado cuenta que las personas que tienen brujería o tienen un tipo de práctica de este tipo están siendo manipuladas a niveles energéticos por otras personas, ¿no? Y entonces ahí ya... Entonces ya hay que buscar a una persona que sea de fiar. Pues, pero esa persona tiene que ser un brujo o una bruja también, ¿no? ¿O no? Mire, yo con chamanes, con curanderos, ellos me enseñaron me enseñaron y vi cómo podíamos o cómo se puede llevar a cabo una curación de este tipo, ¿no? Hay diferentes metodologías dentro del ámbito ritualístico que es para eliminar este tipo de cosas, ¿no? La famosa limpia de huevo, el baño en el río, que consiste en utilizar agua de río, meter a la persona dentro del río y empezar a limpiarlo como comúnmente se limpia con un huevo, pero con fruta. Ajá. Otra metodología es la limpia con un ramo recién cortado de hierbas, ¿no? Y la otra es la limpia de fuego o la limpia con chiles y varios elementos que son los que se utilizan, que se contraponen o que quitan ese tipo de brujerías, de maleficios, de energías negativas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona identifica los pasos que nos acabas de dar, bueno, los síntomas tal vez, y significa que entonces puede tener algún tipo de brujería, ¿no? Puede llegar a tener algún tipo de brujería, siempre y cuando también haya manifestaciones en su realidad que den paso a ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, porque debe de haber algo principal que que tú digas, por esto me están pasando las cosas, ¿no? Debe haber algún tipo de síntoma, algún tipo de padecimiento, algún tipo de emoción recurrente. Ajá. Que probablemente esté relacionado con esto. Si de repente consideras, si esto va acompañado de diferentes factores, si ya fuiste al médico, a terapia psicológica, y no puedes quitar o reconfigurar este tipo de situaciones, entonces y junto con lo que anteriormente ya platicamos, seguramente tienes un trabajo de hechicería, ¿no? Un trabajo de brujería. De brujería, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede quitar? Ya dijiste como algunas técnicas. Ajá, ¿no? Algunas técnicas. ¿Pero en qué consisten o cuál es la idea general de todo esto? ¿Cómo se puede quitar un trabajo de ese tipo? Bueno, te voy a explicar así como igualmente el principio básico de cómo funciona eso. Nuestro cuerpo está consolidado por millones de células. La célula tiene su propia estructura molecular o atómica, si tú lo quieres ver así. Cuando hay brujería, lo que hacen tus células es que en toda la membrana celular queda impregnada esa energía, ¿ok? Y esa energía que está impregnada en tu membrana celular es energía que se encuentra, que tiene información, además de energía, tiene información, y además de esa información tiene electricidad, magnetismo, procesos fotónicos, que ya por sí solos ocurren en la biología, pero agregados a tu sistema físico, pues ya empiezan a generar alteraciones en tu cuerpo. Entonces, la limpia de huevo funciona de una manera muy básica, utilizando este principio que te estoy diciendo. Como estamos conformados por células, lo que necesitas es otra célula, que en este caso es el huevo. Es una célula, el huevo es una célula. Entonces, cuando tú agarras esa nueva célula, lo que haces es que empiezas a frotar en tu cuerpo esa nueva célula en tu cuerpo, y lo que estás haciendo es generar fricción o generar un campo electromagnético nuevo. Y lo que hace tu cuerpo es que empieza
a llevar toda esa información que está en tus membranas celulares y la empieza a depositar o ya la empiezas a jalar a través de la intención también y con el huevo. Entonces lo que haces es que pasas la información que tienes en tus células a esta nueva célula. Entonces por eso es que el huevo funciona. Y ocurre lo mismo con las frutas o con la limpia de ramo. Un ramo también tiene, las ramas también tienen procesos de electricidad similares, ¿no? similares, y a la hora de que empiezas a frotar, empiezas a quitar ese o a regenerar ese campo electromagnético de tu cuerpo, y lo que haces es que jala la información, el huevo o el ramo o la fruta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las limpias de las que te hacen en el centro, ¿esas funcionan? Que te hacen con humo y todo. Bueno, en el centro de la Ciudad de México. En el centro de la Ciudad de México, sí, porque eso ya es otro, ya entran otros elementos. Para poder quitar, para poder eliminar brujerías, primero el curandero, el brujo, debe identificar qué tipo de brujería es. Ajá, porque también depende del tipo de brujería. Hay como niveles. Hay como niveles, o te decía yo, como daño, técnicas, ¿no? Elementos, ajá, también niveles de daño y técnicas de abordaje, ¿no? Ajá. Y el brujo, el terapeuta, debe tratar de identificar cuál es el tipo de energía que se usó para que con los elementos que usaron, ahora esos mismos elementos él los utilice o se acerque a utilizar algo parecido para poder quitártelo, ¿no? Porque al final de cuentas es una correspondencia. Tú utilizas ciertos materiales para ponerlo, entonces debes utilizar materiales similares o parecidos para quitarlo, ¿ok? Entonces es lógica también hasta cierto punto, ¿no? Pues es lógica dentro de su propia lógica, ajá, ¿no? Dentro del contexto, ¿no? Dentro del contexto. Sí, pero así, si te vas a tu sistema de creencias, no tiene una lógica, no tiene una razón de ser, ¿ok? Sí. Entonces, de esa manera, ¿no? De esa manera, ya hay varias maneras o varias técnicas como las que yo te acabo de platicar, donde se pueden utilizar este tipo de mecanismos para poder quitar ese tipo de trabajos, hechicerías, brujerías y demás, ¿no? Entonces, tú no los quitas, ni los pones. No los pongo, pero sí los he quitado. No los pongo, pero sí he tenido la oportunidad de quitarlos, ¿no? A ver, y entonces platícanos de alguna persona que haya conocido. Ok, tengo una conocida que ella trabaja en el sector de educación. Ella empezó a ir con doctores, con médicos, con especialistas, porque me platicaba que antes de llegar a su casa ella sentía que quería vomitar, náuseas, y cuando llegaba a su casa perdía la vista en blanco y se desmayaba. Fue a hacerse un montón de estudios, y en los estudios los doctores coincidían con lo mismo, que no tenía nada. Análisis de sangre y demás. Entonces ella de repente me platicaba que sentía que le bajaba un miedo inexplicable y que ella no sabía por qué. Que de repente ella empezaba a sentir que alguien estaba cerca de donde dormía, que de repente ella sentía la parálisis del sueño, o que en las noches, o que mientras ella estaba en su casa le hablaban. Entonces yo le dije, oye, fíjate que probablemente tengas esto. Dice, yo no creo en eso. Le dije, pues no importa que no creas, lo que importa es tratar de identificar si eso está generando una repercusión en ti, y por eso es que empiezas a sentir todo este tipo de situaciones. Entonces ella vino conmigo a terapia, empezamos a checar qué era lo que estaba ocurriendo, identificamos unas cosas, y cuando ella se dio cuenta de quién y qué era lo que se le estaba diciendo, automáticamente el ambiente donde estábamos eso fue en primavera, y de repente empezamos a sentir como la temperatura del ambiente empezó a bajar, y ambos sentimos la presencia de algo o de alguien cerca de nosotros, ¿no? De tal manera que ella volvió a manifestar ese mismo temor que ella normalmente sentía, y empezó a temblar y hasta se puso a llorar, ¿no? Ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que estaba relacionado con este tipo de prácticas. El simple hecho de que ella supiera esto no quitó ningún problema. Lo que hice fue que en una sesión yo la cité con materiales
le pedí que trajera huevos, le pedí que trajera una veladora, le pedí que trajera cocos, porque en ese momento la curé con cocos, y un ramo de limpia. ¿Y ahí cómo supiste qué era lo que necesitaba? La intuición y lo que yo empecé a utilizar aquí, lo había utilizado una curandera que ya había yo visitado anteriormente y que curaba de esta manera. Ah, ok. Entonces, esta curandera a mí me dijo, te voy a curar, dice, porque van a empezar a llegar personas a ti que tienen este tipo de problemas y tú los vas a poder ayudar de la manera en cómo yo te voy a ayudar a ti. Entonces, cuando viene esta persona, todo empieza a encajar según lo que ya me había dicho la curandera anterior. Entonces, la curandera anterior me curaba con huevo limpia de fuego, círculo de fuego y ramo. Entonces, dije, bueno, pues la voy a curar de la misma manera en que me curó a mí la curandera, ¿no? Y efectivamente vino, la empecé a curar, y cuando la empecé a curar a esta conocida, igualmente volvimos a experimentar lo mismo. Hacía calor y empezamos a experimentar cómo el entorno, la temperatura del entorno empezó a bajar. Empezó a bajar. Volvimos a sentir la presencia. Ella volvió a sentir el mismo miedo mientras yo estaba haciendo el círculo de fuego. Y cuando encendía el círculo de fuego, el círculo de fuego empezó a hacer remolinos inexplicables, ¿no? Uh-huh. Estábamos en un lugar cerrado donde no había aire y que no había nada que generar ese tipo de fenómeno en el fuego, y empezó a ocurrir. A partir de la curación, el problema ya no se desmayaba, el dolor de cabeza se había quitado, la náusea se había quitado considerablemente. Y esa fue una de las experiencias que tuve, así como más. Y ella superó ese problema, ¿no? Superó el problema, ya no volvió a tener nunca más ese tipo de manifestaciones que ocurrían en ella. ¿Ya? Ahora, ¿y ella se quedó conforme con lo que vivió? En el sentido de, ¿supo quién era o supo por qué? Porque, bueno, si sucedió esa vez, pudo haber sucedido una u otra vez, ¿no? Bueno, sí supo quién era, se dio cuenta que era una persona con la que trabajaba, y ella piensa, en algún momento se comunicó conmigo y ella piensa que esta persona como que sigue intentando haciendo cosas, pero hay algo que ya no le permite que repercuta en ella. Entonces, yo deduzco lo siguiente, yo puedo creer que lo que hice ayudó a crear también como un escudo de resistencia para que no pudiera entrar. Uh-huh. Y la segunda es que obviamente sí quité lo que tenía, porque las manifestaciones que tenía ya no las volví a tener nuevamente, ¿no? Y ahora otra cosa muy rara que me pasó a mí es que el día que yo le hice esa curación, en la noche yo tuve parálisis del sueño. O sea, como si una parte de lo que yo le hubiera quitado me hubiera venido a reclamar a mí del por qué hice lo que hice, ¿no? Ajá. Tengo una amiga que es vidente y me dijo, la persona que traía pegada, era una persona, utilizaron una técnica donde utilizan tierra de panteón y personas fallecidas, ¿no? Para poder hacerle el mal a esta conocida, y esta conocida, la manifestación de esta conocida pues era todo lo que te acabo de platicar, dolores de cabeza, perdía la vista en blanco, se desmayaba y demás. Y lo que yo sentí fue la presencia como de esa persona en la noche, y yo sentí parálisis del sueño, pero ya pasó ese problema y ya no lo volví a tener, hasta que después me volví a enfrentar con este tipo de situaciones, y sí me doy cuenta que cada vez que yo quito algo de este tipo con las técnicas que conozco, en la noche del día que yo hago ese tipo de terapias o ese tipo de trabajos o ese tipo de curaciones, ajá, en la noche me da parálisis del sueño. Ajá, entonces... Pero hasta ahí, o sea, no hay más, no hay más. Una consecuencia. Ajá. Bueno, hasta ahorita no tengo ninguna consecuencia, ¿no? Ahora, no me dedico a eso, también es importante entender eso. No me dedico a eso. Yo soy terapeuta, viene la persona, tiene un padecimiento y yo trabajo sobre el padecimiento. Y ya cuando empiezo a trabajar sobre el padecimiento yo me doy cuenta que tiene. Entonces es como decido actuar de acuerdo al padecimiento de la persona. Uh-huh. Ahora, como varias personas además de esta curandera me dijeron que me iban a enseñar y me iban a preparar porque yo podía hacer lo que ellos hacían, pues obviamente que yo he dicho, pues lo hago, lo he hecho y ha funcionado, ¿no? Pero no es que yo me dedique a hacer ese tipo de cosas, simplemente
El paciente, el consultante, el cliente viene, me dice qué es lo que tiene, trabajo sobre el síntoma, nos damos cuenta qué es. Cuando nos damos cuenta qué es, empleo esa técnica que es la técnica más eficiente para poder eliminar este tipo de cosas, ¿no? Porque yo bien lo puedo abordar con otras alternativas, pero sé que esas otras alternativas no van a tener un porcentaje de impacto sólido en el padecimiento de la persona, ¿no? Porque bien yo le puedo dar una alineación de chakras, una terapia de biomagnetismo, una terapia de medicina cuántica, una terapia de herbolaria, le puedo recetar a lo mejor algunos remedios caseros, pero yo sé que ese tipo de remedios caseros no van a tener la consistencia que va a tener la técnica que yo voy a emplear para poder quitar ese tipo de situaciones, ¿no? Y hasta este momento, las personas que han tenido como ese cuadro de síntomas y con las técnicas que yo he empleado han tenido resultados efectivos. Ahora, si existe o no existe, lo vamos a seguir dejando en el limbo, ¿no? Sí. Lo que sí es una realidad es que funciona. Exista o no exista, crea la persona o no crea, pero si funciona, entonces úsalo, como ya lo hemos dicho. Claro, sí, como lo hemos dicho, ¿no? Si te queda... Si te queda, mídetelo y póntelo, ¿no? Pues sí, porque al final de cuentas, al menos el ejemplo que das o la historia aborda a una persona que no creía, ¿no? Y al final, pues a lo mejor sigue no creyendo, pero le funcionó. Pero le funcionó. Ajá, ella me sigue diciendo, ¿sabes qué? Me cuesta trabajo creer en eso, pero si tú me dices que ponga yo agua bendita en mi casa, yo pongo agua bendita en mi casa. Y fíjate que ese es un problema, no un problema, pero es algo muy característico también del mexicano, podría decir, ¿no? De nuestra cultura. De nuestra cultura, el creer y no creer. Porque todos decimos, yo no creo en eso, ¿no? Pero a la hora terminas haciendo ciertos rituales, ¿no? O gran parte dice, yo no creo en eso, pero últimamente se ha dado un fenómeno, hace como 3 días estaba leyendo en las noticias, que en los panteones se ha dado mucho robo de huesos. De huesos. Mucho. Sí, yo también vi y esa noticia. hasta apenas se está como que jalaron una hebra y se está descubriendo mucho de lo que pasa en los panteones en México. Ajá. Entonces, no creemos, pero a la vez ese robo, por ejemplo, obedece a una respuesta de un mercado que necesita... Ajá, un comportamiento, una demanda, ¿no? Exacto, una demanda. Entonces, creemos y no creemos. No creemos, pero conocemos a fulanito que vivió algo, que vio algo. Entonces, yo creo que también está implícito en nuestra naturaleza, pero queremos también estar actuales, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor la percepción que se tiene de las personas que creen en eso es que están atrasadas, ¿no? O que no... O que no tienen un capital cultural elevado, o que no tienen estudios. Sí. Ajá. Entonces, y por eso yo creo que es esa no confusión, pero sí de que creo y a la vez no quiero creer, porque también está no quiero creer. Pero, sin embargo, me han pasado cosas que me hacen cuestionarme, ¿no? Ajá. Y esa es la cuestión. Pero en esto de la brujería, pues, es también, es de dar digamos, un salto de fe, ¿no? Ajá, sí, hasta cierto punto sí. Pues sí lo creo. Y creer a lo mejor no pasa nada. También, ¿no? Hay personas que creen y nunca les ha pasado nada también, y no significa que sea cierto o no sea cierto, ¿no? Es complicado porque incluso yo no creía tampoco, ¿no? Yo decía, no manches, ¿cómo es posible? Pero ya después que empecé a entender cómo funciona una terapia a distancia, dije, bueno, pues si yo quiero tratar de ayudar a una persona a distancia, también la puedo afectar a distancia. Después de que empecé a tener contacto con estas personas y me di cuenta que lo que hacía funcionaba, dije, bueno, ¿hasta qué punto de vista la no creencia o el bloqueo sí es una resistencia verdadera o solamente es una asistencia del ego, ¿no? Porque no crees, pero te afecta. Entonces, ¿hasta qué punto tu no creencia te sirve, ¿no? Eso también, porque bajo la lógica que se manejan estos temas, pues la mente también juega un papel importante, ¿no? Sí, definitivamente lo juega. Entonces, el creer, pues abre la puerta a que tengas que pasar por todo lo que crees, ¿no? Uh-huh. Y el no creer también te despega de ese mundo
y de alguna manera no te hace partícipe de esa realidad. Sí. Entonces también puede que no te afecte enteramente, ¿no? Uh-huh. O sea, pero yo luego llegan estos casos como el que nos dices, que no creía, pero le afectó, ¿no? Sí, le afecta. Y entonces yo creo que es más difícil porque si te está afectando y después de que te afectó te hizo un bien, te curó, pues la confusión es mayor. Ajá, sí, exacto. Bueno, es todo en ese rollo de las creencias está bien, puede llegar a ser bien complejo, ¿no? Sí. Pero para mí existe, ¿ok? Independientemente de la creencia o no creencia, existe. Porque una cosa es lo que creas, lo que crees, y otra cosa es la realidad, ¿ok? Jacobo Greenberg decía que la realidad es la cualidad de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ocurra dentro o fuera de ti existe. Creas o no creas, ya la creencia es el bloqueo que tú pones de acuerdo a lo que conoces. Ya ese es otro rollo, ¿no? Ahora, pasando como a un segundo subtema de lo que estamos platicando, ¿cómo darte cuenta de una persona que es la correcta o que no es un charlatán? Porque en este tipo de cosas se prestan charlatanerías como no tienes una idea, güey. O sea, hay personas que dicen que te curan y no te curan, no tienen como las herramientas, no tienen el conocimiento y no tienen la fuerza, porque también necesitas como una fuerza espiritual. A mí todas las personas con las que estuve en contacto que hacían este tipo de prácticas me decían, debes preparar tu espíritu. Todos coincidían con lo mismo. Yo no sabía a qué se referían con debes preparar tu espíritu, ¿no? Ya posteriormente me di cuenta que preparar el espíritu es ir a sanar tus heridas, ir a sanar tus traumas, tener hasta cierto punto la cualidad de conocerte, reconocerte, ser quien eres, no estar tratando de jugar un papel que no te corresponde. Todo ese tipo de prácticas son para llegar a ti mismo, y el hecho de que llegues a ti mismo hace que tu espíritu se fortalezca. Entonces, cuando estas personas dicen debes fortalecer tu espíritu, se refieren a este tipo de prácticas, ¿no? Este tipo de introspecciones que van a ayudarte a ser más fuerte a nivel energético para que puedas abordar este tipo de cosas. Y hay personas que pues simplemente juegan el papel, se disfrazan del chamán, se dicen ser curanderos y pues resulta que no tienen esta fuerza del espíritu y lo único que lo hacen es por dinero, ¿no? Entonces, el primer punto para que nos podamos dar cuenta que una persona es la persona que te va a ayudar, para empezar, no debe... lo primero, no debe cobrarte caro, güey. O sea, porque normalmente una terapia de este tipo puede llegar a oscilar entre 200 pesos mexicanos y 800 pesos. ¿Ok? Y las personas que dicen que te van a curar y no te curan son personas que te cobran miles. 10,000 pesos, 20,000 pesos. Yo recuerdo que en la radio, en los comerciales, antes siquiera creo que del internet como tal, como lo conocemos ahora, sí se anunciaban muchas personas que curaban, ¿no? Ajá. Y precisamente en esta zona llegó a ser un problema grave porque pues les cobraban, no sé, 20,000, 30,000 sí, por quitar alguna cuestión de esas de brujería. Ajá. Y que también eso te hace pensar, bueno, de entrada pues te está cobrando demasiado, ¿no? Sí. Pero había personas que sí lo llegaron a pagar. Sí, lo llegaron a pagar. Fue totalmente un fraude. Sí, claro. Pero se agarraron de esa parte para generar dinero. Uh-huh. Yo sí considero que este tipo de personas son charlatanes, definitivamente. La persona que te va a poder ayudar lo va a hacer de manera desinteresada, para empezar. No te debería cobrar caro, te debería cobrar lo que es, a lo mejor una consulta en dólares lo podemos traducir a 20, 25, 30, 35, hasta 40, 50 dólares. Yo pondría que 50 dólares y 1,000 pesos ya es el límite para que una persona pueda ayudarte de manera de calidad. Otra de las características de los buenos curanderos o de los buenos chamanes es que ellos no dicen ser chamanes. Las personas o los chamanes verdaderos no te dicen que son chamanes. Simplemente conocen la técnica y ellos jamás se autonombran chamanes. La persona que te dice yo soy chamán
es un pendejo, güey, es un charlatán. Sí, 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 y lo digo frontal y no tengo miedo de decirlo. Hay pocos que sí se nombran chamanes porque tienen un grado y todos reconocen el trabajo espiritual que han hecho. Y normalmente los que se autonombran chamanes son personas mayores de 70, 75 años, que ya no hacen este tipo de prácticas, pero que tienen todo un historial que te ayudan a entender que ellos laboraron dentro de ese contexto a lo largo de mucho tiempo. Pero los verdaderos... Como que ya tienen una trayectoria, Como que ¿no? ya tienen una trayectoria y conocen que sí son personas honestas, ¿no? Pero si está vestido de manera rara, si te cobra los miles y te dice todavía que es chamán, es un fraude, es charlatán. Otra cosa es que la persona que te dice que es charlatán te garantiza que te va a curar. Esa es otra. Las personas que realmente lo hacen de manera honesta te dicen voy a hacer todo lo posible por ayudarte, pero no te garantizo nada. Ellos son las personas honestas. Y hay muchas personas honestas, hay muchos curanderos honestos que van a tener la capacidad de poder ayudarte. ¿Okay? Entonces, ese es otro contexto por si las personas que nos están viendo están pasando por estas situaciones, que espero que no sea así, tengan la claridad en su mente de quién sí y quién no los va a poder ayudar, ¿no? Y sí que cumplan con los requisitos. Y que cumplan con los requisitos, ¿no? Que no está de más tampoco, no está mal una limpia de repente, este tipo de prácticas, no está mal, ¿no? Lo pueden hacer, pero para experimentar, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahora desde el punto de vista de las personas, no digamos chamanes, sino de las personas que ayudan a curar eso, pues qué cualidades tienen que tener. Porque como tú dices, la diferencia entre un charlatán y una persona, alguien que te va a ayudar, pues son distintas, ¿no? Y básicamente se basaron en el precio, en lo que te van a cobrar o en lo que vas a dar a cambio porque te ayuden. Pero de principio, ¿qué cualidades tendrías que tener tú, por ejemplo, para ser una persona que cura? Yo comencé a curar porque las personas con quien asistía o con quien buscaba ayuda me empezaban a decir que yo tenía la capacidad de poder hacer lo que ellos hacían. Eso, para empezar, ellos me decían que es un don. Yo no creo tanto en ese tipo de situaciones porque yo creo que yo vi lo que ellos hacían y después yo lo puse en práctica y la manera en cómo ellos lo hacían, yo lo hacía y obtuve el resultado. Entonces, yo creo que no es un don, es solamente parte de un conocimiento que se convierte en una habilidad. La habilidad la empleas y obtienes el resultado. O sea, que cualquiera podría curar, ayudar a curar. Bueno, fíjate que no sé, porque una de las personas que a mí que me enseñaron era una pareja de Puebla. Y uno de ellos me dijo, tú debes empezar a usar únicamente tu mano derecha para curar. Esa es la mano derecha que tú tienes fuerte para poder hacer. Y yo un día no les hice caso y empecé a utilizar la mano izquierda y me dio un dolor que no me lo pude quitar con nada y pasaron semanas hasta que me tuve que limpiar, tuve que acudir nuevamente con ellos a que me lo quitaran y me lo quitaron. Entonces, yo creo que sí la persona debe tener como ciertas cualidades para curar. Una de ellas es esa, ellos todos coinciden con lo mismo, la honestidad es importante. La honestidad, la compasión también es importante, que tú trates de ver al prójimo como si fuera una parte muy importante de ti para que lo puedas ayudar. La otra también es la intención, ¿no? ¿Qué tanta intención tienes de ayudarlo? ¿Qué tanta intención quieres o crees tener? Porque en lugar de ver la ayuda, tú ves el dinero. Entonces eso también ayuda a que tú potencialices el ejercicio terapéutico. La otra es los dones que la persona tiene, ¿no? Todos ellos coincidían en que debes tener el don para poder llegar a la curación de este tipo de prácticas. Y la cuarta es que debes tener como guardianes o aliados espirituales, que ese ya es otro contexto bien raro, ¿no? Bien profundo, que está relacionado con, de acuerdo a lo que tú te dediques, hay una correspondencia en el mundo espiritual que va a asistirte cada vez que tú necesites ese tipo de asistencias. Entonces, ellos me decían que yo tenía todas esas características y que por esa razón yo podía llegar a hacer lo que ellos hacían. Pero básicamente eso es lo que implica hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, este tipo de trabajos. Sí. Ok. Y bueno, en el mercado Sonora, que es uno de los mercados más emblemáticos de México,
es un mercado que está enfocado como en vender ese tipo de herramientas, Sí, es de elementos para poder curar o para poder hacer brujerías. Pero yo conozco el mercado Sonora y sí he visto también que hay como mercancías que ellos venden que ya es mercancía preparada para llegar a tener un efecto. Por ejemplo, hay personas que te venden huevos con clavos ya adentro. Entonces, el charlatán te limpia, rompe el huevo y lo que tienes es un clavo es un huevo con clavos, pero a ti ya te hizo creer que te sacó los clavos que traías en tu cuerpo. O hay un tipo de pirotecnia que cuando tú quemas empieza a tener formas como de animales, la pirotecnia, ¿no? Pero ya son cosas que vienen preparadas para charlatanerías de este tipo, ¿no? O sea que puedes ir a montar tu negocio. Puedes ir a montar tu negocio de este tipo de curandero y utilizas este tipo de herramientas y vas a tener el resultado porque estas herramientas están preparadas para eso, ¿no? Pero entonces ya ahí ya no es nada. Ya, o sea, juegas con la creencia. Sí, juegas con la creencia, con la mente y estafas a la gente. Ya la persona que hace eso es un estafador. Ahora, si la persona te puede cobrar barato, puede tener las características que te digo, y la otra es que si no sientes un cambio, o sea, si no te sientes bien después de que tú fuiste, entonces pues también no te está ayudando en nada, ¿no? Pero es que también la palabra curandero, tiene como esa ambigüedad, ¿no? Porque ¿qué es curar? Por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Y yo no sé, te hago un ejercicio o lo que sea que yo me invente en ese momento y a ti se te quita instantáneamente, ¿yo te curé o no? Es que yo creo que curar depende de la intención. Ajá. ¿No? Pero quiero decir, voy a un punto. Por ejemplo, si estas personas que estafan y que se hacen uso de todos estos elementos que describiste, llegan a curar a la persona, o sea, llegan a generar un bienestar en esa persona, ¿la curaron o no la curaron? Ah, ok, sí es importante lo que digo, porque también este tipo de engaños pueden también engañar el cerebro, ¿no? Sí, vamos a suponer un efecto placebo. Un efecto placebo. Eso llega a ocurrir y eso ocurre en todas las terapias, incluso en las terapias que yo doy. En algún momento, según el sistema de creencias de la persona, según su intención que tenga, su apertura que tenga, hasta cierto punto se puede llegar a dar un efecto placebo. La diferencia entre un efecto placebo y una curación es que el efecto placebo pasa y la curación es permanente. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, el efecto placebo no dura. No dura, el efecto placebo no dura, no tarda. O sea, por ejemplo, tú tienes un cáncer, te sientes muy bien, pero pues no se te quitó el cáncer, solamente te sientes bien, porque tu cerebro creó ese efecto para dar como resultado una manifestación tangible, pero no te cura el cáncer. O ese dolor que yo tuve, tú me lo pudiste quitar con ese ejercicio, pero si me regresa al otro día, no me curaste. Esa es la diferencia entre una curación y un efecto placebo o parte de engañar al cerebro, ¿no? Al cerebro, ¿no? Ajá. Sí, generar un bienestar temporal y no permanente, ¿no? Esa es la diferencia. Pero sí ha habido personas que son charlatanes y que crean este efecto en las personas. Yo conocí a una persona, de hecho que estuve muy en contacto con esta persona antes de dedicarme totalmente a todo lo que me dedico, que era una persona que era charlatana, que cada vez que venían a visitarlo, él supuestamente decía, oye, pues es que tienes una brujería. Y la persona, a pesar de no tener ninguna brujería, jugaba con su mente. Le decía, por ejemplo, ¿no has visto que te ha ido mal en el trabajo, que el dinero no te rinde? Y el simple hecho de que él viera su aspecto, él ya sabía psicológicamente cómo entrar con ellos. La persona les compraba ese cuento y les decía, cierto, ¿no? Es cierto, pues tienes una brujería. Yo te la voy a quitar, voy a necesitar 20,000 pesos, 25,000 pesos, vas a traer material, yo te voy a curar y vas a ver que te va a empezar a ir mejor. Esta persona se aprovechaba de las personas, los curaba y las personas decían, oye, pues lo que me hizo esta persona me ayudó, me funcionó, ya me rinde el dinero, ya conseguí una pareja, etcétera, ¿no? Pero él también los trabajaba desde la otra parte. Pero por eso a lo que te digo, en cierto sentido los curó. En cierto, hasta cierto punto los curó. En cierto punto los curó, ¿no? Entonces,
sí es como que... Exacto, pero sí estás de acuerdo que este tipo de curaciones las puedes encontrar más baratas, ¿no? Sí, Sin claro, que te estafen. sí. No, y tú mismo las puedes hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Sí, este tipo de cambios los puedes hacer. Entonces, hay muchos tipos de prácticas de brujerías o de esoterismo o de rituales que involucran muchas técnicas, muchas culturas, muchos elementos, ¿no? Muchos. Entonces, pero si sienten estas manifestaciones, si en algún momento llegan a sentir la parálisis del sueño, que se levantan a las 3 de la mañana, que están enfermos y la persona, el sistema médico convencional alópata no da con qué es, porque los resultados no saben, si escuchas que te hablan por tu nombre, probablemente tienes brujería. Entonces, acude con tu brujo más cercano que cumpla con estas características, ¿no? Que cumpla con estas características. Pues sí, el tema da de mucho de qué hablar, ¿no? Tanto históricamente como en el presente, qué tanto ha evolucionado el sistema de creencias, las técnicas de brujería, ¿no? Uh-huh. Con todo esto de la tecnología, como que también ha cambiado, ¿no? O sea, ya no es lo que era antes, en el sentido de que como que antes tenía más presencia, ¿no? Y ahorita con las redes sociales, pues muchas cosas como que se han ido diluyendo. Se distorsionan, pero se adaptan. Se diluyen, se distorsionan, pero también se adaptan porque se utilizan... hay valores agregados, hay valores que se quitan, hay materiales que ya no se utilizan, que se utilizaban en la brujería anterior o para curar anteriormente, que ahorita ya no hay forma de que las encuentres, ¿no? O de que sea caro adquirirlas, ¿no? Por ejemplo, dentro del contexto del curanderismo, de repente se utilizan hierbas de olor recién cortadas, y cuando estás en la ciudad, ¿cómo utilizas ese tipo de situaciones, no? O utilizas tronco de palo santo para poder ayudar a sahumar a la persona, y también el palo santo es un árbol que está en peligro de extinción. Va a haber un punto en el que ya no encuentres y cómo quitas, ¿no? Entonces se van modificando, las herramientas también se van modificando y todo va a empezar a cambiar, así como la brujería no es la misma que cuando llegó a Veracruz. En la época de la conquista no es la misma práctica, pues siempre va a tener el mismo peso, ¿no? El peso va a ser el mismo, pero siempre este tipo de procesos ritualísticos van a ir en evolución. Siempre va a haber modificaciones por un montón de cosas, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? No sé. Tú dime, tú eres el brujo. Bueno, no soy brujo. Bueno, pues con esto vamos a cerrar este capítulo de brujería. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo. Y bueno, nos vemos ya estamos de regreso. Y ya estamos de regreso.